Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Herramientas. Mi café. Herramientas y un café. ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a un video más. Hoy va a ser un video bastante sencillo. Hoy vamos a estar hablando de los Dremels. Edgar, ¿nos vas a hacer un video de Dremel? Sí, un video sencillo para recomendarles dos Dremel que yo la verdad los he usado. Este en especial es uno nuevo que la verdad me sorprendió muchísimo. Entonces vamos a pasar acá y primero, yo siempre he trabajado con este Dremel, ¿ok? Este Dremel, creo que esta marca es marca Sunshine. Ya no la fabrican esta marca, creo yo, pero igual se los voy a estar recomendando. Ahora, algo que me gusta de este Dremel es que trae para memoria, ¿ok? Podemos cambiar por muchas puntas, trae muchísimas puntas. Yo actualmente estoy utilizando una de estas que es como una pulidora. Esto es de metal, entonces esto me ayuda a cortar, ¿ok? Literalmente ha sido mi Dremel por mucho tiempo. Yo de hecho, si les busco por acá, no sé por dónde, déjenme y denme unos minutos, les voy a buscar algunas puntas. Entonces yo siempre he tenido varias puntas para este Dremel. Algo que me gusta de este Dremel a mí es lo fácil que es para cambiar una punta. Simplemente presionamos acá y giramos y ya puedo yo venir y colocar cualquier otra punta y literalmente solo apretar acá y listo, ¿ok? Ahora bien, vamos a quitar esto y vamos a colocar esto. Este Dremel de acá es muy práctico. Vamos a traer lo que es su conexión. Este trabaja creo que con un cargador de 12 voltios, 10 voltios. Ok, entonces esto acá, ¿verdad? Y tenemos en la parte acá una perilla para dar lo que es la velocidad. Ok, este Dremel está perfecto. O sea, este Dremel es el que yo he utilizado por muchos años. La verdad, yo este Dremel tengo pero mucho tiempo de estarlo ocupando. Ahora, últimamente me recomendaron este Dremel, ¿ok? Este Dremel es un Ma-Ant, es la marca. Este Dremel está muy bueno por sencillas razones. Uno, bastante pequeño, ¿ok? Vean, esto es básicamente la punta que corta, ¿verdad? Muy buena. Y esto trae literalmente tres velocidades. Esa es la velocidad 1, esa es la velocidad 2 y esa es la velocidad 3 y es todo. Este Dremel, ¿ok? Se carga por medio de USB. Acá trae lo que es un puerto tipo C de 5 voltios y aquí lo cargamos normal, ¿verdad? Cuando se descargue. Ahora, ahí mismo también trae este hexagonal, ¿ok? Y este hexagonal es lo que nos permite cambiar en de este modo lo que son las puntas, ¿verdad? Literalmente cambiar por diferentes puntas. Esa es la parte que no me gustó de este Dremel. Yo siempre le busco algo a las cosas que no me gustan, pero literalmente sí, no me gustó. O sea, miren qué práctico. Simplemente agarro acá y ya, quito, ¿verdad? Pero con pues tenemos que sacar la hexagonal, venir, buscar el hoyo donde va y literalmente darle unas vueltas, luego poner la otra, luego poner la hexagonal. Si perdemos esta hexagonal, a conseguir otra donde podamos. Entonces, no sé, eso es lo único que no me gusta. Pero este Dremel está muy bueno. Yo, la verdad, la última vez yo había comprado un Dremel color azul y no me gustó porque no tenía la fuerza que tiene este. Vamos a pasar acá a lo que es el microscopio y déjenme, les voy a enseñar, por ejemplo, esta es la reparación típica de el Tristar. Yo ya tengo un poquito más de práctica, entonces muchas veces ya no corto este blindaje, ¿verdad? Pero nosotros tenemos acá el blindaje. El problema es de que con veamos qué grande es esto para cortar esta parte, ¿verdad? Es demasiado grande. Mientras que si pasamos a esto, nosotros vamos a tener algo muy pequeño. Y fijémonos en la fuerza que tiene este Dremel. Ahorita estoy en la velocidad número 3. Ahí.
y ahí ya cortó. Voy a levantar esto aunque se venga la capita esta, no se vino, pero veamos, ahí cortó. Ahora, este Dremel, créanme que trae muy buena fuerza. O sea, ahorita lo tengo en la velocidad número 3 y vean. Vean, cortó sin problemas el metal, ¿verdad? Entonces eso me gustó. Ahora este Dremel, la verdad este es el que yo estoy utilizando actualmente. Este lo dejé únicamente para corte donde yo necesite un poquito algo con mucho más fuerza, donde ocupo este. Pero la verdad este es el que me está gustando más. Entonces estos son los dos Dremel que yo ocupo. Algo nada loco, nada del otro mundo, pero la verdad son cosas que las tenemos que tener en nuestro taller. Recordémonos que todos los links, bueno, los links de estos dos Dremel van a estar en la descripción de este video. Para mí un placer enorme venirlos a saludar y presentarles otro episodio de Herramientas y un Café. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.